Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. Muy buenos días para todos. Creo que ante nada darle las gracias a todos ustedes que con la masiva presencia nos demuestran que atienden a ese llamado del compromiso que tiene el hospital con la educación médica continuada, y para mí es un placer tenerlos a todos ustedes ahí. Agradezco también al doctor Fernando Fortich por la presentación, realmente pues muy agradecido por esto, y al comité organizador por invitarme a participar y compartir el escenario con quienes son mis profesores como fellow de cardiología. El tema que nos reúne hoy son taquicardias supraventriculares. Vamos a tener un contenido que es el siguiente. Vamos a hablar de la introducción, vamos a discutir la presentación clínica. Recordemos que estamos en el enfoque del paciente con palpitaciones y no podemos perder ese norte. Vamos a clasificar las taquiarritmias supraventriculares, cuáles son los tipos. Vamos a hacer un enfoque electrocardiográfico y vamos a hablar un poco del manejo. Por definición, taquiarritmia es todo lo que tenga una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Y ahí es importante ese primer paso para ustedes cuando estén en un servicio de urgencias o en sus servicios de consulta externa o en sus programas de control de pacientes crónicos o en sus rotaciones, quienes están en formación. Cuando identifiquen un electrocardiograma con 100 latidos por minuto o más, deberían prender las alarmas para buscar si hay un trastorno del ritmo y caracterizar. ¿Cuál es mi propósito? La gran mayoría de estos pacientes los vamos a encontrar en el servicio de urgencias y es ahí donde tenemos que hacer un diagnóstico rápido y tomar decisiones apropiadas. ¿Y yo qué quiero que ustedes se lleven? Quiero que ustedes como clínicos aborden un paciente con taquiarritmia de manera adecuada, desde la fisiopatología, porque eso nos va a permitir entender y tomar decisiones, y quiero darles las herramientas suficientes para que hagan un enfoque práctico y reconozcan a partir del electrocardiograma, que es una ayuda que vale 10.000 pesos, todo el enfoque y comiencen a hacer las cosas de manera adecuada. ¿Cuál es la presentación clínica? Recordemos que estamos en palpitaciones. Va a ser la manifestación clínica clave de estos pacientes. Y vamos a acompañar esto de otros síntomas de bajo gasto, mareo, diaforesis. Algunos pacientes describen sensación de taco o aleteo en el cuello, una cosa que me brinca aquí en el cuello, doctor, y como describía muy bien el doctor Edison, el signo de la rana, que es algo pues que se aproxima como a esto. Muchos de estos pacientes, dependiendo de la severidad y la comorbilidad y la condición estructural de su corazón, pueden tener estadios sincopales o presincopales, puede haber signos de bajo gasto como confusión, dolor anginoso y disnea. Y quiero que reconozcan estos tres últimos como en algún momento en escenarios de urgencias como signos que indican inestabilidad hemodinámica. Y eso es uno de los mensajes. En nuestros pacientes con taquiarritmias, inestabilidad hemodinámica no es solamente hipotensión arterial. Y hay que reconocer estos otros signos de inestabilidad. En el examen físico que vamos a encontrar, podríamos encontrar hipotensión, desaturación, ondas A en cañón, muy en relación a lo que mencionábamos anteriormente, signos de hipovolemia cuando es un desencadenante, ¿cierto? Y ahí tenemos que identificar también los desencadenantes, crépitos bilaterales, los pacientes con signos de edema pulmonar, frialdad como signo de perfusión y llenado capilar lento. Entonces, no perdamos nunca todos estos signos nuevamente que nos hablan de manera indirecta de inestabilidad hemodinámica, y me adelanto un poco al manejo, y es clave. Porque una vez mi paciente yo encuentro que está inestable hemodinámicamente, mis conductas van a ser completamente distintas y yo tengo que actuar para impactar en la mortalidad de ese paciente. Vamos a hablar de la clasificación. ¿Cómo clasificamos las taquiarritmias? Podemos tener una clasificación clínica, una clasificación anatómica y una clasificación electrocardiográfica. Clínicamente las vamos a clasificar como estables o inestables. Y hasta aquí yo no me he gastado ni una sola ayuda diagnóstica diferente al interrogatorio, examen físico y el electrocardiograma. Cuando vamos a hablar del sustrato anatómico propio de la arritmia, pues una de las formas de clasificarlas es supraventricular y ventricular. Supraventricular es el tema que me compete hoy a mí, ventricular la charla se la dará el doctor Edwin Arevalo a continuación. Y podemos hacer un diagnóstico electrocardiográfico como clasificación, clasificar aquellas arritmias de complejos anchos versus complejos estrechos. Definido complejo ancho como un QRS mayor a 120 milisegundos y complejos estrechos como un QRS menor a 120 milisegundos. En términos generales, las arritmias supraventriculares son aquellas que se generan o se perpetúan por tejidos que están por encima de la bifurcación de las de His. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el nodo sinusal, el tejido auricular, el nodo aurículo-ventricular
y el GIS proximal, antes de la bifurcación. Y, pues, la vida, digamos que a veces nos trata muy bien y las cosas son relativamente simples. La gran mayoría de arritmias supraventriculares tienen QRS estrecho. Por eso muchas veces también podemos encontrar ese tema como enfoques de pacientes con taquicardias de complejos estrechos. Pero, aunque las cosas parezcan fáciles, no siempre lo son, hay arritmias supraventriculares que tienen QRS ancho. Y es importante que ustedes conozcan esas excepciones y las tengan presentes. ¿Cuáles serían esas excepciones? Los pacientes que tienen un bloqueo de derrama preexistente o aquellos pacientes que tienen conducción aberrante o funcional, es decir, el paciente en su estado sinusal tiene un complejo QRS estrecho, pero una vez se ve estimulado o sometido a ese reto que la arritmia le propone a ese sistema de conducción, se bloquea la rama y nos genera un complejo QRS ancho. Y aquellos pacientes que son activados a través de una vía accesoria, pues digamos que es una comunicación directa entre el tejido auricular y ventricular que escapa a ese freno regular que pone el nodo AB, y esa activación ventricular inicial se ve como un QRS de inicio lento y va a ser un QRS ancho. Es importante que tengan esto en mente, ¿sí? Porque no todo, prácticamente podríamos decir que toda arritmia de complejos estrechos es de origen supraventricular, pero no podemos decir que toda arritmia de complejos anchos es de origen ventricular, y tenemos que tener en cuenta esto y sus propias conclusiones las sacarán una vez tengan la charla del doctor Arevalo. Muy bien. Quiero que tengan en cuenta estos puntos claves. No se les olviden, por favor, porque los vamos a retomar en las conclusiones. La clínica, el electrocardiograma, QRS estrecho y las excepciones. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Para qué clasificamos las arritmias entre supraventriculares y ventriculares? Porque las implicaciones pronósticas y terapéuticas son completamente distintas en estos pacientes. Tengo manejos distintos, presentaciones clínicas diferentes, patrones de pacientes diferentes, los factores de riesgo de los pacientes son completamente distintos cuando se presentan con una arritmia ventricular al comparar con una arritmia supraventricular, y esto está en relación directa con el pronóstico. Entonces, hablemos un poquito de cada una de esas arritmias. ¿Cuáles son? ¿Cómo se componen? Las arritmias originadas en el nodo sinusal, tenemos la taquicardia sinusal y la taquicardia sinoatrial. Ahorita vamos a mencionar un poco de cada una de ellas. En el tejido auricular propiamente, la taquicardia atrial, que puede ser uni o multifocal, el flóter atrial y la fibrilación auricular, de la cual les adelanto, hoy no vamos a hablar nada porque el doctor Portich tocará puntualmente este tema al final de la jornada. Y todas aquellas arritmias que tienen una dependencia del nodo auriculoventricular para perpetuarse o generarse. Y aquí tenemos la taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular, que tiene dos formas, una variedad común y una variedad no común. La taquicardia por reentrada auriculoventricular, que yo sé que son dos términos que generan confusión, pero ahorita en las imágenes vamos a dejar esto muy claro. Y una taquicardia muy especial, que no vamos a mencionar hoy porque es poco frecuente, pero es bueno que tengan esto en sus mentes, y es la taquicardia permanente del tejido de la unión auriculoventricular o taquicardia de Kummel. Muy bien. Dependiendo de donde se lean, cuando nos enfrentamos a esas arritmias en un servicio de urgencias, la gran mayoría de arritmias que vamos a encontrar son estas, las que dependen del nodo AB, 90%. Entonces es bueno que tengan eso en sus mentes, porque cuando vemos un electrocaracterístico, una presentación clínica característica en un servicio de urgencias y en un paciente que tiene todo un perfil clínico para presentar este tipo de arritmias, ya tenemos casi un 90% del diagnóstico hecho, y eso es importante que ustedes lo tengan presente. Un poquito de taquicardia sinusal. Entonces vamos a hablar de las arritmias que dependen del nodo sinusal en nuestro cuadro. Taquicardia sinusal. Rara vez una taquicardia sinusal va a tener una frecuencia cardíaca por encima de 180 latidos por minuto, pero rara vez no quiere decir imposible. ¿Cuál es la invitación? Que ante unas frecuencias por debajo de 180, veamos que son taquicardias que tienen inicio y desaparición gradual. La gran mayoría de veces están en relación con un desencadenante. Entonces vamos a buscar cuál es el desencadenante. Una sepsis, un estado de deshidratación, consumo de medicamentos, estados fisiológicos, el ejercicio, entre otros. Siempre, cuando identifiquemos un electrocardiograma con taquicardia sinusal, yo voy a ir a buscar un desencadenante. Si no encuentro el desencadenante, voy a tener presente estos dos diagnósticos posibles. Una nueva manifestación clínica que hace parte del espectro de la disautonomía, que sería la taquicardia sinusal inapropiada, o la taquicardia sinoatrial, que sería la segunda taquicardia que depende del nodo sinusal. La taquicardia sinoatrial es un aumento del automatismo.
Es un foco auricular ectópico que está muy en proximidad con el nodo sinusal. Y esa proximidad estrecha con el nodo sinusal lo que le va a permitir es que una vez se genera este foco de automatismo, entra al nodo sinusal y genera una reentrada que se perpetúa gracias al nodo sinusal. Es decir, el nodo sinusal es finalmente quien va a enviar el impulso. Por eso es una arritmia que, si bien no se genera como tal en el nodo sinusal, depende de este para mantenerse. ¿Cuál es el electrocardiograma característico de una taquicardia sinusal? Entonces, frecuencias cardíacas entre 100 y 180. Vamos a ver que las P's son claves y este es un mensaje muy importante de esta conferencia. En el enfoque del paciente con taquicardias supraventriculares, identificar la P es clave, ¿sí? Entonces vamos a tratar siempre de identificar la P. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer abordajes diagnósticos de entrada. Entonces, una P sinusal. ¿Cuáles son las morfologías de una P sinusal? Que sea positiva en D1, en D2, que tenga un PP regular y que esté siempre antes de cada QRS con un segmento PR que es regular, ¿cierto? Vamos a hacer un acercamiento de esto. Entonces, no se nos va a olvidar, este es el electrocardiograma típico de una taquicardia sinusal. Ustedes logran ver que el RR es completamente regular, ¿sí? Tenemos unas P's que son de características sinusales positivas en D1, en D2, en ABF, en D3. Están presidiendo siempre a cada QRS y claramente ustedes alcanzan a identificar aquí todas las ondas. P, QRST, PQRST. No siempre es tan sencillo, pero digamos que el mensaje y las características electrocardiográficas son estas. Muy bien, dejando atrás las taquicardias que se generan en el nodo sinusal, vamos a hablar de las taquicardias que se generan en el tejido auricular. Y aquí ya empezamos a identificar un tipo de paciente. Y en términos generales, las taquicardias generadas en el tejido auricular se relacionan con pacientes con cardiopatía. No son exclusivas de estos, pero si vemos un paciente con una fibrilación auricular, es muy poco probable que ese paciente no tenga comorbilidad. Entonces ahí ya empezamos a tener cierto perfil clínico de los pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica, pacientes con hipertensión arterial, con factores de riesgo cardiovascular. Vamos a empezar a notar ciertas cosas. La gran mayoría de las arritmias de tejido auricular, específicamente esta que es la taquicardia atrial unifocal, se presentan de manera paroxística. Entonces muchas veces el momento del paciente a ingresar al servicio de urgencias es nuestro mejor momento para hacer el diagnóstico y eso es importante que lo tengamos presente. ¿Cuáles son esos desencadenantes que generan esos paroxismos de fibrilación atrial? Entonces, uso de ciertos medicamentos como el digital, el ejercicio, el uso de estimulantes y algunos pacientes tienen inicio de taquicardia atrial con cambios posturales. Las maniobras vagales, que en algunas de las taquicardias que vamos a mencionar son terapéuticas, en ciertos casos son diagnósticas y en estos pacientes nos podrían ayudar a hacer el diagnóstico, pues hacer maniobra vagal a un paciente nos va a permitir abrir o disminuir la frecuencia ventricular, abrimos los QRS y vamos a ver que el paciente tiene una actividad auricular regular. Características electrocardiográficas de estos pacientes. Entonces vamos a ver que el RR es regular en la gran mayoría de casos, pero no siempre. Y hasta un 50% de los pacientes pueden tener RR variable, aún siendo una taquicardia atrial unifocal. Estas arritmias tienen un fenómeno característico que se llama calentamiento y enfriamiento. Entonces digamos que al inicio de la arritmia las frecuencias cardíacas son rápidas, pero digamos que menos rápida, va calentando, llega a un nadir en el que la frecuencia cardíaca es rápida y se sostiene, y igualmente va comenzando a disminuir de manera gradual su frecuencia cardíaca hasta que desaparece el paroxismo de taquicardia atrial, y es una clave importante. Vamos a mirar, vuelvo e insisto, la morfología de la P y la frecuencia de la P es clave. Ustedes ven aquí, esta es una P que es completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de P sinusal. Es una P negativa en D2, D3, ABF. Es una P que no se está generando en el nodo sinusal, se está generando en un punto tópico en el tejido atrial. ¿Sí? Inclusive la morfología de la P en algunos pacientes nos puede ayudar a ubicarnos y decir de dónde se está originando este foco. Vamos a ver P's morfológicamente diferentes a la P sinusal y tenemos que tratar también de hacer una aproximación a la frecuencia de la P, que es otra de las claves en el enfoque de los pacientes con taquicardia supraventricular. Y cuando miramos aquí la frecuencia de esta P está alrededor de unos 170 a 180 latidos por minuto y eso es lo característico de la taquicardia atrial. La frecuencia atrial, es decir, cuando yo mido el PP, está alrededor de 150 a 200 y la P de morfología no sinusal. Entonces, no olvidar las características electrocardiográficas. Muy bien. Taquicardia atrial multifocal, como su nombre lo indica,
es múltiples focos auriculares generando el impulso. Entonces yo puedo tener un foco que dispara de aquí y esta P va a tener una característica, pero si yo tengo un foco que me genera un latido auricular desde este punto, esta P va a tener una característica distinta, y si esta vez o el siguiente latido despolarizo desde acá, la P va a ser diferente, y esa es la característica más importante de esta arritmia. Primero, cada uno de estos focos va a tener una frecuencia distinta, entonces el RR va a ser variable, y cada uno de estos focos se genera desde un punto distinto en la aurícula, por lo tanto la morfología de la P también va a ser variable. Muchos de estos pacientes con el tiempo podrían degenerar en fibrilación auricular, pues esto lo que nos está hablando es que tenemos una aurícula que está enferma y que tiene un aumento importante del automatismo. Como les decía, las características electrocardiográficas más importantes son estas. Un RR variable, como ustedes ven en este electrocardiograma, es completamente diferente la frecuencia cardíaca en cada uno de esos RRs. Y cuando vamos a mirar la clave es que en una derivada existan 3 morfologías o más de la onda P. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ustedes ven esta P en D2, esta otra P que es completamente distinta, y esta P que definitivamente es diferente de las anteriores y que no es sinusal, me está hablando a mí que ese tejido auricular está generando despolarizaciones desde otra fuente. Entonces, para recordar, RR variable, morfologías diferentes de P y más de 3 morfologías en una misma derivada. Siempre, hablando específicamente de tratar de caracterizar la P en los pacientes con taquicardia supraventricular, es muy importante usar esas derivadas que nos dan mucha información sobre la P. Siempre tratemos de identificar la cara inferior, D2, D3 y ABF son derivaciones que nos dan muy buena información de la onda P, y B1. Entonces digamos que estas van a ser como nuestras aliadas cuando vamos a tratar de hacer esta aproximación. Continuando con las arritmias generadas en el tejido auricular, tenemos el flóter atrial. Digamos que el flóter es una arritmia también de personas con cierto grado de cardiopatía, aunque no todos. Hay que mirar los desencadenantes también, y hay que tener en cuenta que el flóter se clasifica dentro de 2 grupos grandes. Vamos a escuchar con mucha regularidad ese término, un flóter atrial típico. Típico hace referencia básicamente a que un flóter dependa de una estructura anatómica para perpetuarse y generar algo que se conoce como una macro reentrada, que se conoce como el istmo cabotricuspídeo. Eso es un flóter típico. Y yo tengo flóters típicos horario, como este que ustedes ven acá en esta gráfica, perdón, antihorario, que es el más común. Ustedes ven que el sentido en el que gira el flóter va en contra de las manecitas del reloj, de ahí que se denomine típico antihorario, y tenemos un flóter típico que es horario, que es menos frecuente. Y cuando hablamos de flóter atrípico, hablamos en términos generales de un grupo de arritmias que se conocen como macrorreentradas atriales, en el cual no hay dependencia de esta estructura específica que es el istmo cabotricuspídeo. Un mensaje grande, y es que siempre que identifiquemos un flóter, tenemos que prender las alarmas al igual que lo hacemos en fibrilación auricular. El manejo es muy similar, ¿sí? Y hay que anticoagular a los pacientes, hay que calcular el score de riesgo de embolia, hay que calcular el score de riesgo de sangrado, y siempre tratar de hacer un seguimiento estrecho para llegar a esas metas en estos pacientes, porque el riesgo embólico no está muy claro, si bien pareciera ser menor que en FA, existe, y estos pacientes pueden padecer las complicaciones terribles de las arritmias atriales como el SB. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas de un flóter atrial? Podemos tener RR regular o irregular, dependiendo de si la conducción a través del nodo AB es fija o variable. Entonces digamos que aquí vamos a tener otra de esas arritmias o esas taquicardias supraventriculares de complejos estrechos con RR variable, pero si en alguna de las arritmias que yo les he mencionado previamente, identificar la onda P es importante, en el flóter, esa onda de despolarización auricular que no podemos llamar P porque realmente no es una onda generada en el nodo sinusal, sino una onda de flóter, esas ondas de flóter son las que nos van a hacer el diagnóstico y son claves para nosotros. ¿Y qué es clave específicamente? Vamos a tratar de identificar las características morfológicas de la onda. Primero, son ondas idénticas. Devolvámonos un poquito a esta gráfica. Cada una de las despolarizaciones auriculares, se va a generar en este tejido. Es decir, todas las ondas que yo tenga de despolarización auricular tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? Primera clave, porque la fisiopatología de eso nos va a permitir ver cuál es el electrocardiograma que estamos viendo. Entonces, si yo pienso que en esa aurícula lo que yo estoy teniendo es una macro reentrada dando vueltas y vueltas y vueltas por el mismo circuito, no tengo por qué tener morfología variable en las ondas de flóter, que es eso que ustedes ven aquí. Cada una de estas ondas es exactamente igual, bueno, exactamente no, son muy parecidas a las previas, que esa es una de las claves. Segunda clave, la frecuencia auricular. La frecuencia auricular de un flóter está alrededor de 250 a 300 latidos atriales por minuto. Entonces miramos el PP y vemos que casi entre cada una de estas ondas negativas que ustedes ven aquí,
hay un cuadrito de los grandes del electrocardiograma. Estamos hablando de que la frecuencia atrial aquí está alrededor de 300 latidos por minuto. Nuevamente, nuestras derivadas claves para ver la onda P, D2, D3 y ABF y B1. ¿Cómo van a ser las morfologías de esas ondas cuando hablamos de un flóter típico en sentido antihorario, que les repito, es el más común? Van a tener ondas de flóter negativas en D2, D3 y ABF, y por el contrario, van a ser positivas en D1. Y otro punto que es muy importante cuando hablamos de flóter atrial es la ausencia de línea de base. Recuerden que es una macro reentrada a nivel de la aurícula que no tiene el freno natural que el nodo auriculoventricular le está imponiendo, y yo voy a tener una actividad eléctrica continua en mi electrocardiograma. Y ustedes ven aquí, si alguien acá me puede mostrar un punto en el que haya silencio eléctrico en ese electrocardiograma, es decir, línea de base, le doy un premio. Entonces, realmente no existe. Ustedes ven, todo el tiempo hay actividad auricular y a la que se sobrepone la actividad ventricular. No hay línea de base. Y esto es lo que nos da esa clásica imagen electrocardiográfica que a todos nos ha enseñado el doctor Carlos José o todos nuestros profesores de electrocardiografía, la imagen en dientes de sierra, y es generada precisamente a partir de esto. Entonces, mensaje grande, características electrocardiográficas de un flóter atrial. P negativas, P regulares, P de misma morfología, frecuencia auricular muy alta y ausencia de línea de base, como estamos viendo aquí. Muy bien. Dejando atrás las arritmias generadas en el tejido auricular y entrando un poquito en este grupo de arritmias que son las que se generan en el nodo auriculoventricular, vamos a hablar de las reentradas del nodo AB. Entonces yo sé que genera un poco de confusión el término reentrada del nodo AB y reentrada auriculoventricular. Entonces digamos que en la reentrada, en las taquicardias por reentrada en el nodo auriculoventricular, el fenómeno clave es que el nodo AB es el que perpetúa la arritmia. Y si tenemos esto en cuenta, nunca se nos van a olvidar esos nombres. Y cómo funciona en la vida real o en condiciones fisiológicas las cosas. Normalmente, ¿qué tenemos nosotros en el nodo AB? El nodo AB es una estructura muy interesante. Es muy interesante porque no sabemos por qué la evolución nos puso por aquí una vía lenta que nos sirve en condiciones fisiológicas, no sabemos para qué. En condiciones fisiológicas, un impulso auricular llega al tejido de unión, entra al nodo AB y se viene por esta vía rápida que tiene dos características muy importantes. Tiene una rápida conducción y una repolarización lenta. Y tenemos una vía más chochita, lentica, como hipotiroidea, que cuando llega el impulso atrial aquí, esta ya le ganó. Entonces encuentra este tejido en una fase de repolarización. ¿Saben? Cuando este pulso viaja por la vía lenta y llega aquí a la unión con el haz de His, esta ya le ganó y se está despolarizando, porque es lenta para repolarizarse. Eso pasa de manera fisiológica, pero ¿qué tenemos en condiciones patológicas? Entonces muchas veces, y esto es importante verlo, estas arritmias, la reentrada en el nodo AB es desencadenada por una ectopia auricular. ¿Y qué vamos a ver en la ectopia auricular? La ectopia entra, aquí pasa un impulso sinusal, quedó bloqueado acá porque es lento y encontró ese tejido en repolarización. Recuerden que se repolariza lento, pero cuando llegó la ectopia, este señor apenas estaba despolarizando, pero si bien este es lento para conducir, pues no podía salir tan de malas en la vida y algo bueno le dieron, se repolariza rápido, estaba ya repolarizado. Y esta ectopia atrial encuentra este tejido de papayita para conducir. Conduce por la vía lenta. Y esa conducción lenta, si bien es lenta, cuando llega aquí, ya se despolarizó la vía rápida, se repolarizó, perdón, la vía rápida. Entonces, ¿qué me genera esto? Una reentrada a partir del nodo AB. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque este circuito reentrante es lo que me va a dar a mí una de las características electrocardiográficas más importantes de esta arritmia, que debemos buscarlo, y es la presencia de estas ondas P retrógradas, porque el impulso viene, este señor que va lento va aquí generando su macro reentrada, y cuando llega aquí a la vía rápida, se va rápido para la aurícula, y me genera una onda P retrógrada que es muy característica y de mucha ayuda en el enfoque de los pacientes con reentrada nodal. Esto es lo que se conoce como una reentrada nodal de la variedad común, pero pues como hay común, siempre hay algo que es no común. Y lo no común es que pase todo lo contrario. En este caso, el circuito reentrante en el nodo AB conduce por la vía rápida hacia el ventrículo y se viene por la vía lenta, muy despacio, a despolarizar de manera retrógrada la aurícula, y él también me va a generar una P, pero esa P va a llegar muy tarde. Por eso la P de la variedad no común
es más en cercanía al QRS, antes del QRS. ¿Queda claro esto? Es muy importante que lo tengan en cuenta. En cuanto a la presentación clínica, la mayoría de pacientes que tienen eso son pacientes jóvenes, alrededor de los 20 años. Por lo general genera síntomas cuando se presenta, puede presentar síncope cuando las frecuencias cardíacas son muy altas, y la buena noticia para los pacientes es que a pesar de que esto genera mucho terror y asusta, el pronóstico es bueno a largo plazo. Se presentan en paroxismos. Características electrocardiográficas de esto, creo que ya les di una, y una de las más importantes, la presencia de onda P retrógrada. Y miren que la presencia de esa onda P retrógrada, dependiendo de donde esté, si está muy cerca después del QRS, me habla a mí que la variedad es común, pero si aparece, pero me aparece más en proximidad al inicio del QRS, me está hablando de que la conducción es no común. ¿Cuál es el buen mensaje? Común, no, qué enredo. Las formas no comunes son raras, menos del 5%, muchos dicen que inclusive hasta el 2%. Entonces, con que llevemos el mensaje grande de la variedad común, yo quedo muy feliz. Vamos a ver las características electrocardiográficas. Entonces, tenemos un RR regular, y esas arritmias sí son estrictas en esto. El RR regular en la mayoría de los pacientes. La frecuencia cardíaca es alrededor de 150 a 200 latidos por minuto. Ojo, esta es la cardíaca, o sea, la frecuencia del RR. Rara vez, pero puede pasar, tenemos frecuencias cardíacas de alrededor de 220, 250, pero no debería pasar. QRS es estrecho, excepto en los casos que mencionaba al principio, presencia de aberrancia y bloqueo de radio. La onda P, la triste historia de la historia que les conté, el punto triste es que la presencia de esa onda P retrógrada que tanto nos podría ayudar es únicamente en el 30% de los casos. Pero bueno, si la encontramos es mucha ganancia. Cuando yo encuentro la P, créanme que aquí hay una P, por favor, de manera muy proximal a la final del QRS, eso me está hablando de ese diagnóstico. Entonces, tener una semiología electrocardiográfica de taquicardia rítmica, complejos estrechos, y una P retrógrada que me deforma el QRS en su parte final, yo tengo el diagnóstico listo y puedo actuar con el diagnóstico casi certero de que es una taquicardia por reentrada en el NOVA de variedad común. Además, que como ustedes vieron al principio, son el 90% de las arritmias que desafiamos en el servicio de urgencia. Entonces, por epidemiología, por semiología electrocardiográfica, ya tengo el diagnóstico. Muy bien. Entonces, esto del intervalo RP que ustedes ven aquí, menor de 70 milisegundos, está muy en relación con eso que les mostraba. Cuando la despolarización auricular se hace por la vía rápida, o sea, la despolarización retrógrada de la aurícula va a la aurícula por la vía rápida, ese tiempo es menor a 70 milisegundos, y eso me termina de completar las características electrocardiográficas de esta arritmia. Aquí estaba pues en un zoom. Y para los incrédulos, haciendo un acercamiento, miren esto que ustedes ven aquí, ¿cierto? Se conoce como pseudo S cuando es en la cara inferior, o la pseudo R cuando están muy en B1, completamente cercano al QRS. Eso es lo que esas flechas les estaban señalando. Así incrédulos que creo que... Y miren que esto tiene una relación con el QRS menor a 70 milisegundos. Entonces, creo que el mensaje quede claro. Cuando hablamos del RP, es eso. Yo mido de la R a donde inicia esa P retrógrada, y pues aquí es como un cuadrito y medio, digamos que eso es menos de 70 milisegundos. Casos especiales, cuando tengo una reentrada en el NOVA B no común. Entonces, ustedes ven aquí eso. La P casi que parece una taquicardia sinusal. Miren la P en donde está, pegada al inicio del QRS. Y la otra, caso especial, es esto. Esto podría ser una conducción aberrante, un bloqueo de rama previo u otra arritmia, pero cuando yo tengo esto, yo sé que es una arritmia que está perpetuada por el NOVA B, yo actúo porque afortunadamente el manejo es el mismo, y la clave y lo más importante es esto, el electrocardiograma en ritmo sinusal. Quiero que fijen esta imagen porque más adelante la vamos a retomar. Cuando hablamos de reentradas auriculoventriculares, miren que aquí ya el nodo AB no aparece por ninguna parte, porque esas arritmias no tienen nada que ver con el nodo AB. Bueno, sí tienen mucho que ver, pero digamos que aquí el protagonista la cumple esto, y es una conexión que existe entre el tejido auriculoventricular. Y ahí su nombre, reentradas auriculoventriculares. El nodo AB es importante porque muchas veces perpetúa la arritmia, dependiendo en el sentido en el que se lleve a cabo el circuito. Normalmente, ¿qué tengo yo? Un nodo sinusal, nodo AB, un impulso que llega al nodo AB y se retrasa, pero cuando yo tengo una vía accesoria que no tiene el freno del nodo AB, o sea, esta vía no tiene modales, no tiene padre que la regule,
ella de manera muy desorganizada comienza a activar ella misma el tejido ventricular, y la activación directa del tejido ventricular siempre va a ser anormal y genera complejos QRS estrechos. Eso es lo que ustedes están viendo aquí. Comienza para hacer esto que el doctor Edison mencionaba, y es que no tenemos PR porque el PR lo cumple el nodo AB, y aquí el nodo AB está bloqueado por esta vía accesoria. Entonces comienza a despolarizarse el tejido ventricular, pero una vez pasa el freno del nodo AB y retomamos la conducción por el tejido especializado del sistema de conducción, el QRS se vuelve a estrechar, y es lo que vemos en los pacientes que tienen un síndrome de preexcitación. Yo puedo tener que durante una taquicardia, después de esa ectopia atrial que vimos en la gráfica ahorita, tenga una taquicardia por reentrada auriculoventricular, que pueda ser de conducción ortodrómica o antidrómica. ¿Y qué es eso? El tejido auricular, el nodo AB, y el tejido del sistema de conducción fue creado por la vida para que condujera de aurícula a ventrículo. Cuando mi circuito conduce hacia los ventrículos por el sistema especializado de conducción, me va a generar un complejo QRS estrecho, y la reentrada la va a hacer la villana, que aquí es la vía accesoria. Eso es conducción ortodrómica, en el sentido correcto para que el haz de His o el sistema especializado de conducción fue creado. Y la forma antidrómica es esta. Yo tengo un impulso que baja al ventrículo por la vía accesoria. Nuevamente, todo lo que sea activación ventricular directa me va a generar complejos anchos, y eso nos lo va a dejar muy claro el doctor Edwin Arevalo en su siguiente charla, y sube de manera contraria a lo que la fisiología generó el sistema de conducción hacia la aurícula, y por eso es antidrómico el término. Para ver algunos ejemplos, pues, o mencionar algo de la presentación clínica de estos pacientes, hasta el 30% de los pacientes pueden tener vías accesorias ocultas, es decir, tener la arritmia, cuando usted va a hacer el electrocardiograma sinusal, no encuentra la preexcitación, puede pasar en el 30% de los pacientes. Y digamos que cuando hablamos de síndrome de Wolff-Parkinson-White es que estas vías se hicieron manifiestas, y eso es lo que estamos viendo acá: PR corto, onda delta, que ya sabemos fisiológicamente de dónde está saliendo, y digamos que estos pacientes, como no está el freno del nodo AB, las frecuencias cardíacas durante la arritmia son mayores a las de las reentradas nodales, predominan en varones. Nuevamente, la gráfica de conducción ortodrómica, miren que genera un complejo QRS estrecho, baja el impulso por el haz de His y sube por la vía accesoria, nos genera un electrocardiograma que es este, muy similar al electrocardiograma de la reentrada en el nodo AB. RR regular, frecuencia cardíaca que puede ser en algunos casos por encima de 200, y aquí es muy común que yo no tenga ondas P, o que si yo tengo unas ondas P sean retrógradas y primero sean negativas, porque la despolarización de las aurículas se dio a partir de la aurícula izquierda, porque es la vía accesoria más común, y miren que tiene que dar una vuelta muy grande, ¿cierto? Tiene que ir, despolarizar el tejido ventricular y devolverse por la vía accesoria que tiene conducción lenta y llegar a despolarizar la aurícula. Es decir, yo voy a tener la P casi siempre distal, muy parecido a lo que me genera la reentrada nodal no común. Y siempre la clave va a estar en el electrocardiograma en sinusal, no lo olviden. Porque en el electrocardiograma en sinusal, una vez yo saco al paciente de la arritmia, me voy a encontrar esto, un síndrome de preexcitación claro, y ahí ya tengo el diagnóstico. Algunas de las otras características electrocardiográficas que el profe Carlos José siempre nos mostraba en todos los seminarios de electrocardiografía era esto: la alternancia eléctrica. Si yo tengo un electrocardiograma con alternancia eléctrica, la probabilidad de que sea una reentrada auriculoventricular aumenta. Entonces no olviden esto, y alternancia eléctrica es la variabilidad latido a latido. No quiero tengo 10 latidos y por allá me apareció uno medio raro, es alternancia, no. Latido a latido, como en este ejemplo que estamos viendo acá. Y miren este electrocardiograma, se los mostré ahorita, les pedí el favor que lo fijaran. Una vez el paciente, esto puede ser una taquicardia por reentrada nodal, ¿cierto?, con bloqueo de rama derecha, pero cuando sacan el paciente a ritmo sinusal encuentran esto, unas ondas delta en B1, B2 y B3. El paciente lo que tenía era una taquicardia por reentrada auriculoventricular. Y yo quiero que este electrocardiograma nunca se les olvide. Métanlo en su chip, grábenlo, tómenle foto, pónganlo en Twitter, de todo. Fibrilación auricular preexcitada es una de las manifestaciones del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Miren esto, ¿por qué se caracteriza? No se les va a olvidar nunca. RR irregular, listo. RR irregular, prendo mis alarmas, fibrilación auricular. Frecuencias cardíacas muy rápidas, miren aquí en este punto de la arritmia, el paciente está casi a 300 latidos por minuto. Y la morfología cambiante de muchos de esos QRS, ustedes ven, unos son más estrechos, otros son más anchos. Eso es una FA preexcitada. ¿Cuál es el problema y por qué quiero que se lleven esto? ¿Por qué quiero que se tatúen ese electrocardiograma en sus mentes y nunca se les olvide cuando estén en urgencias?
porque el manejo de eso es completamente distinto. Y todos estos pacientes van a cardioversión. Y ponerle a un paciente con una FA preexcitada uno de los medicamentos que utilizamos habitualmente en taquicardias supraventriculares podría generar una fibrilación ventricular y matar al paciente. Entonces digamos que a partir de una ayuda de 10.000 pesos como el electrocardiograma, yo estoy impactando directamente en una vida. RR variable, complejos anchos, morfología variable del QRS y frecuencias cardíacas muy rápidas como estas que ustedes están viendo acá. No se les olvide, por favor. Para ir al electrocardiograma, entonces, es nuestra ayuda diagnóstica. ¿Qué hacemos? Taquicardia de complejos estrechos, QRS menor de 120. Voy a mirar si el RR es regular o variable. RR variable, fibrilación auricular, no nos compete a esta compensación. Fibrilación flúter atrial con conducción variable, taquicardia atrial unifocal con conducción variable o taquicardia atrial multifocal. Todas las vimos y todas saben cómo se presentan. Tengo RR regular, listo, mi segunda clave, la onda P. Veo onda P. Si no veo onda P, vamos a adelantarnos un poquito, tengo casi la claridad diagnóstica es una taquicardia por reentrada nodal. 70% de los casos no voy a ver la P. Si veo P, yo quiero ir a mirar si tengo más P que QRS, cuál es la frecuencia de la onda P, cuál es la frecuencia auricular. Si no tengo más P que QRS y la frecuencia auricular es mayor que el ventricular, yo tengo la posibilidad de que sea un flúter atrial o una taquicardia atrial. Y ustedes con los elementos que tuvieron durante esta charla ya saben cómo se ven en el electrocardiograma. Si yo veo una sola onda P, que está en relación con el QRS, yo voy a ver dónde está la P. Si la P está muy cerca, y voy a partir el RR, vamos a adelantarnos un poquito, y es esto. Voy a partir el RR en dos. Si yo tengo la P antes del 50% del RR, tengo esas dos posibilidades, que sea una reentrada nodal de la variedad común y ya tengo el diagnóstico. Si está más de 70 milisegundos, lo más probable es que sea una reentrada auriculoventricular, porque recuerden que va por la vía accesoria. Y si la P cae aquí, muy cercanía con el siguiente QRS, es decir, tengo un RP largo, mis posibilidades son esas: taquicardia sinusal, taquicardia atrial, una reentrada nodal de la variedad no común, recuerden, va bajando por la vía lenta, eso es lo que da hace tiempo, y la taquicardia de Kummel, que no la mencionamos acá. Muy bien. Un algoritmo para el manejo rápidamente, entonces recuerden, taquicardia rítmica, paciente inestable, no hay duda, se va a cardioversión, con todas las consideraciones que hay que tener en cuenta para eso. Y ¿quién también se va a cardioversión sin importar nada? Miren esto, fibrilación auricular preexcitada, no se les olvide, por favor. QRS menor de 120, estoy seguro que es una taquicardia supraventricular. Si mi QRS es mayor a 120, puede ser taquicardia ventricular, el doctor Edwin ahorita nos va a ilustrar, o también puede ser una taquicardia supraventricular con estas condiciones que hemos mencionado. ¿Qué hago yo? Hago maniobras vagales, una vez estoy seguro de esto. ¿Qué puede pasar con las maniobras vagales? Que mi paciente abra las ondas y me permita ver un flúter, una taquicardia atrial, o que el paciente no salga. Siempre esto es importante, tener monitoreo electrocardiográfico cada que yo intento hacer una de las intervenciones. Luego voy con adenosina, con las consideraciones que hay que tener en cuenta en el momento de aplicar adenosina. Puede pasar otra vez que el paciente aborte la arritmia o que me abra el RR y me permita ver unas ondas de flúter o de taquicardia atrial, y si no sale, vayan empezando a rezar, y uso de beta bloqueadores, y si no sale, Dios mío, recen más, encomiéndense a la Madre Laura, amiodarona, cardioversión, y nuevamente, si mi paciente no ha salido a pesar de todas estas intervenciones, mándenle el electrocardiograma a un amigo que esté estudiando medicina interna, un fellow de cardio que no sea yo, mentira no, un profesor, etcétera. Pidan ayuda y revisen el electrocardiograma. Muy bien, entonces vamos a sacar las conclusiones. ¿Qué es lo clave? Recuerdan este algoritmo: la clínica, el electrocardiograma y QRS estrechos, con las excepciones. Entonces, todo paciente que ingresa al servicio de urgencias, el clínico debe hacer un examen físico completo y rápido para identificar qué: estabilidad o inestabilidad hemodinámica. 2. El electrocardiograma es la ayuda estándar, debe obtenerse rápidamente, pero también interpretarse con prontitud. Las taquiarritmias supraventriculares se presentan como complejos estrechos en la mayoría de veces, pero a veces nos traicionan y se presentan como complejos anchos, hay que conocer las excepciones. Ese es el algoritmo electrocardiográfico. El enfoque en el electrocardiograma va a depender de la regularidad del RR, ya sabemos, de la presencia y la frecuencia de las ondas P y cuál es la ubicación de la P en relación con el QRS. Una vez realizado el diagnóstico, yo voy a hacer mis intervenciones de tratamiento, arrancando en maniobras vagales y terminando en maniobras avanzadas después de 3 Padres Nuestros de la Madre Laura, llegando inclusive a necesitar manejo farmacológico avanzado como amiodarona o cardioversión, y
no se les olvide siempre que estén haciendo esas intervenciones un trazo electrocardiográfico, porque es ahí donde yo voy a ver ondas de taquicardia atrial, ondas de flóter, etcétera. Y nunca se les olvide el paciente con fibrilación auricular preexcitada, porque en estos pacientes, sin importar la condición clínica, el tratamiento de elección es la cardioversión. Muchas gracias. Pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.